Entonces, irrigación del duodenopáncreas. El ejercicio que hicimos el miércoles, que no nos dejaron hacerlo ayer, fue enviar las que eran propias para. Ese día después me dijeron que algunos dijeron que estaban como enredados, que no sé si eso quedó claro o quedó algo ahí. Quedó claro esa primera parte, lo que hicimos el último miércoles. Enviamos unas arterias. Estoy buscando. Pues sí, esta es, la que era Transplus, pero tiene que haber una grande de estas. Esta. Habíamos enviado, aunque decíamos el ejercicio, las envío individualmente, pero al final es una historia que todas eran estomosas, pero las queríamos conocer individualmente, las que iban para el duodeno y las que iban para páncreas. Y lo último que hicimos ¿cómo se llama? El miércoles fue unir la circulación derecha con la izquierda y le pusimos nombre a eso, arco de Kirk, el arco de Kirk. Listo. Segunda parte de la historia son estas amiguitas que están aquí. Entonces son esa sí es una combinación y es para los dos. Esta irrigación es compartida para duodenopáncreas. Entonces los arcos pancreático-duodenales. ¿Qué me dice a mí la literatura? Me dice, mire, tiene un arco pancreático-duodenal que es posterior o superior, y un arco pancreático-duodenal que va a ser anterior o inferior. Entonces, a mí me las enseñaron de una manera diferente a como las dicen ahorita, pero solamente por nombres. La arteria gastroduodenal, como la hemos conocido, me decía que dentro de sus ramitas estaba la gastroenterocroica derecha, pero también me decía que daba estas dos ovecitas que están ahí, pancreático-duodenales. Pero digo, pancreático-duodenal, superior derecha o posterior. Pancreático-duodenal, inferior derecha o anterior. Y esas pancreático-duodenales me dice que se tienen que anastomosar con estas otras pancreático-duodenales. Solamente que la historia de acá comienza por mesentérica superior. La mesentérica superior me da pancreático-duodenales. Esta va a ser superior izquierda y esta va a ser inferior izquierda. Y las anastomoso. Vamos a anastomosar. La arteria pancreático-duodenal superior derecha se anastomosa con la pancreático-duodenal superior izquierda. Arco posterior. Y la historia del arco anterior es pancreático-duodenal inferior derecha, anastomosándose con la pancreático-duodenal inferior izquierda. Unas que nacen de la gastroduodenal y unas que nacen de la mesentérica superior. ¿Listo? Esa es la historia de los arcos pancreático-duodenales. La literatura actual, la nomenclatura actual, me dicen es que no, tiene que hablar es de anteriores o posteriores. Pero lo mismo, si esta es posteriores, simplemente es la ubicación que hay a nivel de páncreas. No sé si revisaron Netter. Netter me habla es de antero superior, antero inferior, es lo mismo. Listo. Mi problema para drenaje venoso. Miremos cómo va a ser el drenaje venoso, pero como que me lo imagino. Este es lo más clarito que tenemos para drenaje venoso. Por lo que estoy viendo aquí, esto que viene aquí y esto que viene acá es el arco posterior. Entonces puedo decir que de las pancreático-duodenales o de los arcos pancreático-duodenales, el arco posterior, uno desemboca en porta y el otro desemboca en mesentérica superior. ¿Cuáles? Los superiores. Desembocan en porta y en mesentérica superior, venoso. Ahora, con el arco venoso anterior, ese es el problema, pero tampoco tiene mayor inconveniente. Solamente tenemos esta que va desembocando directamente en mesentérica superior. Y esta historia de ahí, ¿se acuerdan? ¿Cuál era esa historia? Tronco gastrocólico de Henry. Entonces me está diciendo cómo esta pancreático-duodenal con la cólica superior y la gastroenterocroica derecha se unían y formaron el tronco gastrocólico de Henry. Termina en mesentérica superior, va a terminar en porta, pero por una vía no directa, sino intermedia. Pero es lo mismo, toda esta sangre va a terminar en porta. Ahorita aquí les voy a cambiar un concepto. Tenemos que hablar que estos arcos pancreático-duodenales, sobre todo el superior, a pesar de que termina en porta, me lo ponen como una circulación portal accesoria. Ahorita revisamos eso.
dejo claro ese concepto hasta ahí nomás. ¿Listo? O termina en mesentérica superior o termina directamente en porta, pero toda la circulación pancreático-duodenal va a terminar a nivel portal. No es. ¿Listo? Ahora, el cuento de la historia nerviosa es... Pero se me ocurre algo. Siendo el páncreas como un límite anterior del plejo solar, porque decíamos que el plejo solar estaba retropancreático, oiga, se me ocurre que qué mejor, o qué mejor no, qué coincidencia tendrá, pues, de un plejo solar, con más razón le pongo ramos directos de plejo solar. La literatura me dice que por esa ubicación tan cercana que hay de plejo solar con páncreas, deberé encontrar ramos de plejo solar directos que vayan a páncreas. La pregunta es, ¿será la única? No, ¿cierto? Mi problema a nivel pancreático es que necesito conocer todas las ramas arteriales, porque a nivel de las paredes arteriales va a haber una compañía nerviosa. Entonces, sí, ya con base en esto voy a encontrar arcos nerviosos pancreáticos duodenales de un plejo gastroduodenal, que vendrá de un plejo hepático. ¿Sí o no? Debo encontrar también ramos nerviosos acompañados de las paredes arteriales que vienen de un plejo esplénico. Toda la historia de plejo solar, de ramas nerviosas que se desprenden y que forman esas eferencias, que eran las mismas ramas arteriales, que tenían una compañía nerviosa, con cada arteria que llegue al duodenopáncreas, estoy mandando el estímulo de plejo solar, ese estímulo que ya sé todo lo exquisito que tiene para la funcionalidad pancreática. Entonces hago esas dos referencias. Creo que uno de los peores quizzes que puede hacer es que uno le diga inervación de páncreas o de duodenopáncreas. Tiene una hoja, todo, porque necesito la irrigación para poder describir o tener una visión clara de cuáles son esos nervios funcionales para el duodenopáncreas. ¿Cierto? Sí, no hay problema. Listo, salgamos de esto. ¿Qué me quedaría? Linfáticos. Pero los linfáticos, vuelvo a contar de la historia. Si voy pensando en páncreas y en duodenopáncreas, que es una historia que no la puedo explicar, voy a pensar en los que son del páncreas. Revisemos esta. ¿Cuáles son del páncreas? Esos huesitos que están ahí. Tengo pancreáticos superiores derechos, pancreáticos superiores izquierdos, pero acuérdense que esa historia pancreática se intercomunica con, uno, los celíacos, se intercomunica con pilóricos, eso se intercomunica con los de la curvatura menor, cardiales, con los de la curvatura mayor, con los esplénicos, con los hepáticos. Entonces el mismo ejercicio que hicimos a nivel de estómago es una corriente que se intercomunica con pancreática. Tenemos claro ese concepto. ¿Lo qué? Pudieron de pronto, pero acuérdense, lo que lleguen mesentéricos, porque él está más hacia el E1, aunque también está entre el E1 y el E2, pudieran contribuir, entendiendo que la corriente es superior, tomaría por predilección los celíacos. Pero la historia, como es también como haciendo un elíptico, entonces pudiera también tomar, pero no me preocupa, aunque iba a decir el centinela, pero no el centinela porque lo puedo tocar, sino el centinela porque es el que está más inmediatamente relacionado y por lo ascendente de la vía debe ser el celíaco, pero también puede a la hora de una diseminación infecciosa y o cancerígena, todos, incluyendo incluso estos y los demás abajo. Podemos tomar mesentérico, que la vía tiende a ser más superior. Toda esa historia que habíamos, incluya mesentérico superior, celíacos, cisterna de Kilo, conducto torácico y termino en supraclaviculares oblicuos derecho. Lo mismo estomacal va a ser para el vaso, va a ser para duodenopáncreas e incluso hepático, como vamos a ver ahorita. ¿Listo? Bueno, ya les había contado la historia, sin embargo, como, bueno, de hoy en 15, de la semana que viene arriba, nos dedicaremos en abdomen. ¿Para qué levanto páncreas? Voy a ver, uno, quisiera ver plejo solar, pero de una vez les cuento, plejo solar se ve más lindo y se aprende mejor en nétero. Eso plejo solar en cadáver queda uno desilusionado. Entonces no es la mejor disección más linda, pero hay otras cosas que nos pueden compensar el no ver toda la belleza de un plejo solar. Por lo menos al levantar páncreas vamos buscando formación de porta.
Y ya vamos a tener una historia a nivel de abdomen inframesocólico que toca empezar a tomar. Porque vamos a encontrar estructuras anatómicas. Estoy a nivel de L1. Entonces, por detrás del páncreas hay una estructura que debe emerger y que va con destino a órganos inframesocólicos, incluyendo colon transverso como punto intermedio. Y va a ser esa amiguita que está ahí. Esa que va metiendo ahí por delante de la otra. Mesentérica superior, arteria. Pero también sé que hacia la derecha voy a encontrar otra historia. Y va a ser la mesentérica superior, como vena, y detrás del páncreas deberé buscar esa historia de formación de esta amiguita, formación de porta. Listo, eso lo vamos a hacer también. Pero pensando en L1, también me dice que voy a encontrar nacimiento de arterias renales y también la historia de las venas renales a ese nivel. Y también pensando en esa historia, el plexo solar, pero recuerden que no va a ser la mejor historia que podemos encontrar de retropancreática. Y dentro de la literatura le dicen a uno, oiga, hay un punto anatómico para localizar mesentérica superior. Yo digo que es retropancreático, pero sus docentes de cirugía se las van a montar y ya, explíqueme eso. Entonces le dicen que se llama el cuadrilátero de Roche. Ahí está. Cuadrilátero de Roche, como punto anatómico de esas herramientas quirúrgicas que tienen para uno localizar precisamente la mesentérica superior. Hay cosas que no tienen todas las imágenes, pero por lo menos aquí tengo mesentérica inferior y ya puedo ver quién será mi límite inferior para buscarla. O sea, quiero buscar un cuadrilátero, 4 paredes, pared inferior del cuadrilátero de Roche, vena renal izquierda, listo, ya, esa es la imagen que necesitaba ahí. Ahora me centro en esto, pared derecha, vena mesentérica superior, pared superior, tronco venoso, pleno mesaraico, y pared izquierda, vena mesentérica inferior. Ese es el cuadrilátero de Roche. Es un cuadrilátero venoso para localizar la estructura arterial, entiéndase, mesentérica superior. Vena renal izquierda, que es la que está pintadita aquí, pero también la puse allá para verla mejor. Vena renal izquierda, como piso, hacia la izquierda, vena mesentérica inferior, hacia arriba, tronco venoso, pleno mesaraico, y hacia la derecha, vena mesentérica superior. Cuadrilátero de Roche. ¿Listo? Salgamos de eso. Vamos para ahí. ¿Sí? ¿No hay problema? No. Está bien. Bueno, ya eso lo dijimos, uno de los páncreas. La inervación, miren cómo se ve bonito, ¿cierto? Esta ya me dice, mire la alerta, mire, todo, por todos los saltos, toda la parte arterial, ahí va el estímulo nervioso, más los ramos directos de. Bueno, hablemos de ella. Listo. Terminando estos supramesopólicos. Algunos dicen que es una glándula, pero no, yo no le veo signos glandulares, como órgano porque produce y segrega. Pero del hígado, yo no sé si las nuevas atlas tienen la imagen. Hay una en Nether, pero no me acuerdo hasta qué edición, venían como 5 o 6 imágenes de todas las diferencias morfológicas que puede tener un hígado. Y lo vamos a ver en los pacientes. Lo más común que puedo encontrar en él, a ver si tengo una imagen, es esta, así. Lo voy a buscar como un órgano que es en el epigastrio, pero también va a estar en hipocondrio derecho. Sin embargo, en el hígado puede encontrar hígados que no van a ser tan extensos hacia la derecha, o sea, hay unos que son más aplanados y otros que son más altos. Hay algunos que apenas besarán el epigastrio y estarán más en el hipocondrio. O este que tiene el lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, lo más común, que no sea solamente de epigastrio, sino que se proyecte hacia el hipocondrio izquierdo. Pero en esto hay cualquier variedad anatómica en cuanto a la forma. En el CD está, en el que yo les di. En ese está toda la forma, revísenlo por favor. Pero vamos a hablar de lo más común, después mirarán las variaciones. Lo voy encontrando en el epigastrio, en el hipocondrio derecho y con alguna proyección en epigastrio. Más o menos 28 centímetros de longitud, lo voy a encontrar también en diferentes formas, en diferentes tamaños, entonces varía. Sería un pecado, pero toca poner longitudes, digo 28 centímetros, y entendido antero-posterior 15. Yo veo acá su ubicación, ya me dijeron, supramesopólico y con esas ubicaciones encuadrantes. ¿Qué necesito entonces? Vamos a ponerle una vez a este jovencito sus límites. Anterior, bueno, superior.
músculo diafragma. Ahorita hablamos, pero ya lo sabemos, que esos límites es más que simplemente, hay relación, hay fijaciones, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Límite superior, diafragma. Y entre el diafragma y el hígado, peritoneo parietal superior. Y entre el peritoneo parietal superior y el hígado, la envoltura que tiene el hígado. ¿Ya lo vieron en esto? La cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason, que es lo que lo hace eso es brillante. ¿Ya lo vieron? Sí. Pero si no lo han visto, ya han comido hígado, no lo han preparado. Uno lo abre y para ponerlo, si uno no lo pone, si uno no le quita esa capsulita, lo pone ahí a asar y como que uno le quita la capsulita, ¿no? Cocina, ¿no? Límite anterior. Es un límite costal, pero no solamente costal, sino musculatura de la pared anterolateral del abdomen. Voy a hacer ahorita otro ejercicio. Espérenme en eso, vamos a hacerlo como en 2 o 3 partes. Ahora, en ese límite anterior, que es pared anterolateral del abdomen, no solamente es anterior, sino lateral. Porque por lo que veo ahí, tengo que buscarle también relaciones costales. Entonces habrá unas relaciones de pared anterolateral del abdomen y unas relaciones costales. ¿Cuáles son mis relaciones costales? Sin comentarios. Una relación del lóbulo derecho en la presentación más común. Porque si este jovencito es más alto que ancho, seguramente esta relación será más extendida. Pero no podemos hablar en cada hilo de cuál relación. Les voy a contar la más común, después hablan de las otras. Pero lo más común que encuentro es una relación que va desde el quinto derechas, desde el quinto cartílago costal hasta el borde superior del décimo. Algunos me lo llevan hasta el noveno, yo lo proyecto siempre hasta el décima, hasta la décima costilla, aproximadamente. Puede llegar hasta. Ahora, si le busca su proyección izquierda, porque sigue teniendo límites que van a ser costales izquierdos, voy a hablar de sexta, séptima costilla, sexto, séptimo cartílago costal. Entonces, 5 a noveno derechos, 6 a séptimo izquierdos. Por eso les decía que iba a cambiar esto, porque cuando yo miro esta figura y veo límites superiores y anteriores, se me están combinando. Porque si pienso en límites superiores, que no son solo superiores, sino que también son anteriores, laterales y posteriores, aparece esto. Si obvio al diafragma, tengo relaciones pleuropulmonares. Borde inferior del riñón circunferencial, borde inferior circunferencial del pulmón izquierdo. Sigo, porque voy pasando línea media. Relaciones con. Antes, pericardio, ¿cierto? Con pericardio fibroso. Y si paso hacia la izquierda, unas relaciones también con parte del pulmón izquierdo y parte de esa línea. Pero entre el pulmón y esas relaciones pleuropulmonares, tengo que hablar de los espacios costales. Entonces, espacio costal, mediastino costal anterior, mediastino diafragmático, costo diafragmático y mediastino costal posterior, del lado derecho. En el lado izquierdo solamente lo voy a relacionar con mediastino costal anterior y mediastino diafragmático. Izquierdo, relaciones pleuropulmonares. ¿Sí o no? Pregunta, mirando esta figura que está aquí, ¿el diafragma para el hígado solamente es superior? ¿Solamente es lateral? ¿O tiene otra relación? Miremos. Miren lo que hizo desde ahí. ¿Qué será esa huellita? ¿Qué hizo él? Cogió el hígado y lo sacó. Lo quitó para mostrarme eso. Las relaciones posteriores hepáticas son diafragmáticas. Pero esas relaciones posteriores diafragmáticas, hepáticas, no solamente es músculo diafragma, no solamente es pleuropulmonar, pensando en pleura, como esa receso, costo, o esos mediastino costal posterior que tiene una relación ahí atrás, sino que también voy pensando en una de las principales relaciones posteriores. No voy a desmeritar la del músculo diafragma, porque inclusive es medio de fijación y es la principal. Pero hay un doble juego en la pared posterior de fijación y del ligamento, que seguramente será un ligamento que va del diafragma al hígado. Entonces le voy a decir ligamento frenohepático. Y ese ligamento frenohepático, que es la huella que estoy viendo ahí, ¿me dice que tiene forma? Bueno, ahí hay una forma triángulo cuadrilátero. No, es una forma triangular, ¿cierto? Una base que es derecha y un vértice que es izquierdo. No es el mejor triángulo del mundo, pero tiene una forma triangular. ¿Listo? Y
Y ese medio de fijación coincide también con la estructura que está detrás, una de las relaciones más importantes que tiene. Vena cava inferior. Vena cava inferior. ¿Listo? Y si le busco esas relaciones posteriores, que también son diafragmáticas, ahí me llama la atención algo. Ahí tengo, riñón derecho y glándula suprarrenal derecha. Relaciones izquierdas, que también serán anteriores y posteriores. Y laterales, por obvias razones. Si lo pongo en posición, mire, aquí que hizo Nether, lo levantó. Pero si lo miro en la imagen real como tal, relaciones izquierdas, exofágicas, gástricas, tuberositarias, cardioexófago tuberositarias, porque estoy viendo una relación que hace ahí con el esófago, con cardias y con la tuberosidad. Por eso me dicen relaciones cardioexófago tuberositarias. Y no solamente son anteriores por el hecho de que él cubre, sino que también será lateral izquierda. ¿Cierto que sí? Listo. ¿Qué más relaciones hay? Son las únicas que caen con el estómago. Hacia la derecha también hay un cubrimiento de. Entonces tengo unas relaciones inferiores que van a ser también gástricas, pero también serán pilóricas y serán duodenales. Y hay una relación con intestino grueso, porque a mí me contaron que la flexura cólica derecha es tanta la relación que también se llama flexura cólica derecha o hepática. O sea que seguramente esa relación inferior también será cólica. Ahí no la veo tan linda, pero si la miro acá, oigan, si se acuerdan que sí la vimos, esta es la más linda. Esta ya me hace prever mucho mejor esas relaciones. Borde inferior del hígado tiene relaciones cólicas por flexura cólica derecha, relaciones cólicas por esa porción derecha del colon transverso. Va a haber unas relaciones pilóricas, unas relaciones duodenales. Mejor dicho, no solamente primera porción del duodeno, primera, segunda porción del duodeno. Y no puedo descartar las relaciones pancreáticas, cabeza del páncreas. ¿Estamos? Sí. Y ahí en ese momento también le puedo colocar otras relaciones, son más de vecindad, relaciones inferiores. Antes, hagamos una vez todo el ejercicio. Colon transverso con su meso y epiplón mayor. De una vez. Tengo unas relaciones un poquito distantes, pero ahí tengo una relación imposible de obviar que va a ser colon transverso, que va a ser epiplón mayor y mesocolon transverso. Y una relación más directa, incluso con el estómago, como no solamente por vecindad, sino porque comparten un medio de fijación, que será fijación para él, pero que también es relación. Epiplón menor. El epiplón menor. Es fijación, pero también es relación. Y si pienso en epiplón, busco, sí, su porción superior, la par condensa, la par intermedia, pero también la par vasculosa, ligamento cístico, duodenocólico, pedículo hepático, tríada portal, pedículo infrahepático, porque aunque pertenece al hígado y va para el hígado, es una relación porque está en el borde inferior. Y si pienso en pedículo hepático, infrahepático, y pienso en esa vía extrahepática, no solamente lo que está contenido en el ligamento cístico duodenocólico, vesícula biliar, ¿cierto? Ay, sí, ya, nada más. Creo que lo tenemos ubicadito, ¿cierto? No, pero miremos algo de su morfología. ¿Qué es lo más interesante de su morfología? ¿Qué es lo más accidentado que tiene ¿cómo se llama? Un hígado, el tipo de riñón? Ya quiero irlo para abajo. Ya he dicho como 3 veces riñón ahorita. Morfología externa. Porque decíamos, lo que lo hace ver brillante, y eso que lo hace ver brillante se llama la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason. Pero esa misma cápsula de Gleason, no solamente es su envoltura, sino que me dice que es una parte peritoneal de él. Porque lo que lo envuelve los órganos es peritoneo visceral, que viene de una historia arriba de un ligamento o de una parte del peritoneo que estaba en el diafragma y que aseguró al hígado. Entonces, el ligamento frenohepático, como peritoneo parietal superior, que es lo mismo, deja de ser superior, envuelve al hígado y entonces se comienza a llamar ligamento frenohepático. Y ese a su vez envuelve al hígado y se transforma en esa cápsula de Gleason. Pero hay algo más que simplemente envolver, y es que necesito envolverte y asegurarte. ¿Cómo te aseguro?
Hacia arriba, parte de estos ligamentos peritoneales ya lo conocemos. Tengo el ligamento coronario. Y hacia los lados se expande. Y la expansión quedan como unos triangulitos. Entonces el ligamento coronario hacia los lados se transforma en ligamento triangular. Ah, pero es que yo no solamente quiero estar arriba, también me antojo de que no solamente quiero asegurarte por encima y por detrás, sino que se me antoja también hacia adelante. Entonces se encuentran y se proyectan hacia adelante, y esa proyección hacia adelante de ligamentos de envoltura lo lleva contra la cara interna de la pared anterolateral del abdomen y se transforma en un ligamento falciforme. Y resulta que ese ligamento falciforme ahí va abrazando a alguien que en la vida prenatal fueron unas venas umbilicales, pero que se obliteraron, y al obliterarse queda dentro de ese ligamento falciforme una conexión hasta ombligo que le decíamos ligamento redondo. Eso es la peritonización hepática, ¿cierto? Esa parte la entiendo así, de esa manera. Eso ya lo habíamos visto, no tenía mayor problema tampoco. Avancemos. La cara inferior es la más bonita. Pues por lo mismo, de pronto en nuestros hígados no va a ser la más linda, por lo que está ya muy formalizado. Pero hagamos el ejercicio aquí. ¿Qué necesito en la cara inferior hepática? Como es la más accidentada, necesito buscarle entonces cómo formo esos accidentes, necesito dividirla. Entonces me dice, mire, utilice tres cosas. Utilice surcos que son anteroposteriores y utilice surcos que son transversales. Surco anteroposterior derecho. Si yo quito, se me ocurre que esta vesícula, a ver si hay una imagen, no me acuerdo. No hay una imagen. Bueno, se me ocurre algo. ¿Será que si aquí tengo a la vesícula biliar, que es como una bolsita, qué huella dejará ella sobre el hígado? ¿Cóncava, convexa o será plana? Cóncava, el lecho de la vesícula biliar. Yo tengo la vesícula biliar, mi mano, esta mano derecha, ahí sobre la cara, en este caso subinferior del hígado, aquí la estoy viendo es como una cara superior, pero ella llega, entonces deja el lecho de la vesícula biliar. El surco anteroposterior derecho es el lecho de la vesícula biliar. Y por si acaso no faltará que se los pregunte, ¿cuál es la porción de hígado libre de peritoneo? El lecho de la vesícula biliar, porque el peritoneo pasa de manera de puente, entonces por debajo no deja nada. Hay tips por si acaso se las pregunto. Listo. Entonces, el surco anteroposterior derecho se llama lecho de la vesícula biliar. Surco anteroposterior izquierdo. Entonces comienzo con esto. Está el ligamento redondo y hay parte del falciforme, pero la historia me dice que es esto, que es un surco que se llama surco umbilical. Pero el surco umbilical tiene dos historias. Es un surco que va de anterior hacia posterior, pero la parte inicial del surco umbilical me dice que es surco umbilical porque ahí contiene el ligamento redondo, pero que más o menos a nivel de lo que es el hueco, el ilio, pero también puedo referenciar al pedículo infrahepático, ya la historia cambia. Sigue siendo surco, sigue siendo ligamento redondo, pero le cambian el nombre. Ahora le voy a decir un conducto venoso y al espacio le voy a decir que es un conducto de Arancio. No han de molestar. Será el mismo Arancio de la válvula de la válvula sigmoidea semilunar aórtica. Debe ser. Entonces, surco antero posterior con dos historias, del hilio hacia adelante y del hilio hacia atrás. Del hilio hacia adelante, surco umbilical con ligamento redondo. Del hilio hacia atrás, entonces me dice que le debo decir es que hacia atrás se continúa con un conducto de Arancio y al ligamento redondo le digo es ligamento venoso, que tiene que ser lo mismo porque era una vena umbilical, pero así dice que es la teoría, entonces así nos toca aprenderlo. Porque si no, entonces van a estar MFP cuando los aborde el hepatólogo para mirar un caso clínico si tiene algo que ver con esa región. Entonces, listo, eso, ese es ese surco. ¿Para qué hago eso? Los surcos antero-posterior derecho y antero-posterior izquierdo los conecto con un surco transversal. El surco transversal es el ilio hepático. Y con eso tengo tres cosas: un lóbulo derecho, un lóbulo medio y un lóbulo izquierdo hepático. Para eso hice ese ejercicio que está ahí. ¿Para qué hago eso? Bueno, la literatura me dice que esa es mi función.
Porque hay cosas y hay huellas y hay impresiones en la cara inferior del hígado que son derechas, que son medias y que son izquierdas. Entonces, en el lóbulo derecho, ahí se las puse: C, cólica; R, renal y suprarrenal; D, bueno, D duodenal y S suprarrenal. Son las huellas. Lado izquierdo, fácil. Las relaciones eran gástricas y esofágicas. Y en el lóbulo medio, hacia anterior, veo un lóbulo, forma lóbulo cuadrado. Y hacia atrás veo otro lóbulo ahí al lado, entre el ligamento venoso, el conducto de Arancio, y la vena cava superior. Eso es vena cava superior. Vena cava inferior, perdón, de la vena cava inferior. Y ese surquito le voy a decir él, lóbulo de Spiegel Antonio. Lóbulo de Spiegel. ¿Qué tiene el lóbulo de Spiegel? Le veo dos, como dos elevacioncitas. Tiene dos proyecciones. Uno que se llama un tubérculo, que le voy a decir papilar, y un tubérculo que le voy a decir caudado. El tubérculo papilar y el tubérculo caudado en la cara inferior y posterior hepática me forman el lóbulo de Spiegel. Listo. Eso tiene una funcionalidad quirúrgica. Esto no lo estoy haciendo para mamar gallo. No, esto es necesario para conocer la funcionalidad hepática. Verán que sí. Otros semestres me cuentan. ¿Listo? Vamos por ahora. Dice el ejercicio. Sin embargo, el ejercicio que hice en cara inferior lo proyecto atrás. No lo proyecto, me dicen, tiene que proyectarlo hacia atrás. Entonces, hagamos el ejercicio. Acuérdense, Nete lo que hizo fue cortar el hígado, cortar el ligamento hepático, quita el hígado y le da la vuelta, y ustedes ahora, él quiere que ustedes vean ese hígado por la cara posterior. O sea que simplemente lo sacó y le dio la vuelta. Esto que estoy viendo aquí es la misma huella del ligamento freno hepático. Para corroborar algo, forma triangular. ¿Qué voy a encontrar hacia atrás? Hacia atrás, doctor, también tiene que buscar tres lóbulos. ¿Cómo hace para buscar las tres impresiones hacia atrás? Bueno, aquí me lo dice. Necesito un lóbulo derecho, un lóbulo medio y un lóbulo izquierdo. ¿Qué utilizo para el lóbulo medio? Que sería el problema. Un surco que ahora va a ser de arriba hacia abajo, longitudinal. El surco de la vena cava inferior. Y este que se continúa. Pero ya no le voy a decir surco umbilical, sino que este deberá ser el surco de Arancio. Con esas tres cosas, con esas dos cosas, obtengo tres lóbulos: lóbulo derecho, lóbulo medio y lóbulo izquierdo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos? No problema. Relajado. Ahorita nos emproblemamos. Ya lo dijimos. Pedículos. La morfología es ligeramente sencilla. La fisiología o la fisiopatología es la que es compleja. Pero en esta historia me dicen algo. Por lo que entiendo, buscaremos un hígado, lo miraremos mejor. Pero por lo que veo en esta figura un poquito fea que me está mostrando Nete, ¿cuántos pedículos tengo en nivel del hígado? Porque es que yo pensaría algo. Yo soy hígado. Hasta ahora conocemos tríada portal. Ya sé que la tríada portal es unas cosas que entran y unas cosas que salen. ¿Qué entran? Venoso, porta. ¿Qué entra? Arterial, arterias hepáticas. ¿Qué sale de mí? Sería arriba el conducto hepático derecho, izquierdo, el conducto hepático común y después la conexión que hace con cístico y formacolédoco, ¿cierto? O sea, de mí sale la vía biliar extrahepática. Pregunta, me está entrando sangre venosa por porta. ¿Qué lleva esa sangre? Desechos, sí. No oxigenada, sí, porque es venoso. ¿Pero qué lleva? Toda la absorción de nutrientes que hubo en vías intestinales inframesocólicas. ¿Sí o no? Y algunas supramesocólicas también llega esa sangre. Listo. Entonces, yo como hígado tendré que hacer una depuración. Una depuración. Tengo que hacer las dos cosas. Depuración de esa sangre no oxigenada que viene allá con desechos de las vías intestinales, pero también tengo que hacer un aprovechamiento de los nutrientes que llegan a mí para yo poder funcionar. Y eso lo van a ver otro semestre, no voy a hablar de eso ahorita. De qué produzco a nivel hepático que le sirva al resto del organismo. ¿Estamos?
¿Sí les hago entender esa parte, cierto? Sí, es lógica. Pregunta, ¿qué hago yo con mi desecho como hígado y qué hago con lo que voy a producir que sirve para el resto del organismo? Llámese factores de la coagulación, gluconeogénesis, glucogénesis, eso que ustedes ven en bioquímica y molecular. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con lo que producí? O lo que yo necesito desechar de mi metabolismo. ¿Por dónde lo saco? ¿Por dónde? Sí, pero entonces voy a la idea de que debo tener en el hígado dos pedículos. Un pedículo que seguramente estoy recepcionando y un pedículo ¿dónde? Saco. Ah, la historia que conocemos es esto: pedículo infrahepático. Pero en la parte superior y posterior del hígado tengo un pedículo suprahepático. Y si soy buen observador, ¿cuántas venas tengo? Vamos a ver. 3. Ahí está, ¿verdad? Creo que esta historia de aquí es cava inferior y esto que seguramente está debe ser. Se lo voy a dejar nomás. Si tengo esa relación tan intrínseca con la cava inferior siendo hígado, creo que estos 3 huequitos se los dejamos para el hígado. Entonces, en el pedículo suprahepático va a ser una forma, lo que acabamos de hacer del hígado. Vena hepática derecha, vena hepática media, vena hepática izquierda. Mi pedículo suprahepático contiene esas 3 cosas, unas venas hepáticas, y son esas 3: vena hepática derecha, media e izquierda. Oigan, ¿será que mi sangre venosa ha cambiado o no ha cambiado? ¿O ya todavía sigo insistiendo que la sangre venosa es no oxigenada y es desecho? No. Si miro la de la porta, sí, es no oxigenada, es con desecho, pero lleva nutrientes. ¿Será que la sangre que va por cava sigue siendo sangre no oxigenada y sangre con desechos o cambió? Es sangre no oxigenada, es sangre con desechos, pero también lleva sangre de todo el metabolismo que hizo el hígado para proporcionar los elementos que necesito para el funcionamiento del resto de órganos. Entonces, esa sangrecita que lleva por vena cava inferior no es solamente desechos, ¿cierto? ¿Qué cambia en esta sangre? A ver, llevémoslo hasta el punto de vista más crítico. Ya sé que esa sangre venosa por cava lleva desechos, no oxigenada, pero lleva nutrientes. Nutrientes, pero ya nutrientes no por procesar, sino procesados, porque ya el hígado hizo eso y ya lo va a llevar es para el aprovechamiento en el resto del cuerpo. ¿Qué cambia en esa sangre? ¿A dónde va? Aurícula derecha, después pasa al ventrículo derecho, se oxigena y ahora es sangre no oxigenada. ¿Qué lleva esa sangre? ¿Para dónde va esa sangre oxigenada? Ya con hematosis a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y se distribuye por aorta. ¿Qué llevo en esa sangre? Oxígeno, desechos, nutrientes. ¿Y qué hago con eso? Sí, lo distribuyo, voy a darle a todos los tejidos esa oxigenación, voy a darle los nutrientes. ¿Y qué hago con el desecho? Porque esa sangre sigue siendo la sangre arterial con la venosa, solamente en lo que cambió fue que la oxigené. Y que por ese proceso también de, ¿se acuerdan cuando la persona toma y dice, uy, tiene tufo? Respira, huele, se siente, tú estás pagando, huele alcohol, prende un fósforo y ¡fum! ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, a través de la respiración también tengo un proceso de salida de algunos desechos a través de la respiración. Eso fue el uno de cambio. Y ahora solamente la sangre que va por la arteria no solamente llevará nutrientes, sino que también lleva desechos y ahora está oxigenada. ¿Y qué hago con ese desecho que va por la sangre arterial? Entonces esa es la parte que vamos a ver después del riñón. A nivel del riñón, esa sangre entonces entra con nutrientes, entra con desechos y llega con oxígeno. Y el riñón se encarga de hacer ese proceso de depuración y de filtración. Hasta allá llegaremos. Vamos cambiando conceptos, ¿cierto? Sí. Bueno, no voy a hablar de medios de filiación, ya los tenemos, ya los dijimos. Los ligamentos, los recesos interhepatofrénicos, las celdas, las habíamos hablado hace rato. Los pedículos. Listo. Bueno, vamos con esta. Ay, me duermo. Esta es compleja. Tengo un problema y se llama aborto. No lo voy a solucionar hoy,
porque esta historia hasta el resto. Pero sí tengo que hablar de una vena que ya sé cómo se forma y haremos un ejercicio acá más interesante. Por lo pronto le pongo diámetros. Pueden variar en longitudes, la formación también varía. Ese es un artículo que tengo por otro semestre. Pero en promedio digo que tiene de 8 a 10 centímetros aproximadamente. Y que su calibre aproximado también va entre de 15 a 20 milímetros. También tengo diferencias en sus grosores, en promedio. Ahora, en este esquema quiero pensar en algo. Este esquema general de Netter y una lectura que uno haga de la tarjeta me muestra cuáles serían los afluentes portales, porque en todas las venas he hecho el ejercicio de entender cuáles son los afluentes. Pero también me dice aquí de que, dentro del punto de vista fisiológico y fisiopatológico, si hay alteraciones hepáticas o alteraciones que afecten a porta, acuérdense, todas las anastomosis por tocaba se ponen en riesgo. Y hablo del riesgo es que esa vena que hace la interconexión o las que están cerca a esa interconexión por tocaba van a tener aumento de su presión. Y el aumento de la presión implica una pared que se degenera. Y ese degeneramiento significa varicosidades, el riesgo de adelgazamiento y de ruptura y hemorragia. Y ya conocemos unas. Las primeras eran, aquí me dice, anastomosis por tocaba. Son 4, pero eso multiplíquelo por 5. Unos por la cantidad y otros por lo complejo. Pero para eso estoy aquí, para enseñarles que lo complejo es sencillo. Por lo pronto me lo voy a grabar como uno no debe hacerlo. De memoria, sin lógica. Aunque eso ya tiene lógica. De las anastomosis por tocaba que hemos visto, tengo exofágicas. De una vez tratemos la segunda. Bueno, ahí está ahí me sopla, esa ruedita que está ahí, ombligo. ¿Por qué no pude hacer hasta hoy, pero sí después, un quiz de drenaje venoso del abdomen? Faltaba algo. ¿Qué faltaba? Miren, de la historia que tenía, que ya la tengo clara, de cómo es la irrigación de las paredes del abdomen, anteriores, posteriores, y de la que tenía claro de cómo era el drenaje venoso, faltó algo en el drenaje venoso de la pared anterolateral del abdomen. Y eso se llama esto. Estoy hablando y eso me está llevando a algo. ¿Cómo quiero correlacionar esta historia? Me está hablando de la columna venosa vertical del abdomen. O sea que estoy hablando de una epigástrica inferior, epigástrica superior, que la voy a conectar hacia el sistema toráco-epigástrico. Y la sangre venosa por las epigástricas no solamente termina en ilíaca externa, no solamente termina en mamaria interna y a su vez en vena brachiocefálica, sino que lo que entiendo es que del ombligo se están yendo unas venas que están al lado del ombligo paraumbilicales, al lado del ligamento redondo. Entonces esta historia venosa tiene dos contingentes. Un contingente que permanece en mi vida y un contingente que involuciona, si pienso en venas umbilicales. Las que involucionaron forman ligamento redondo y están las que permanecen en mi vida, que son las que están al lado del ligamento redondo y son las que se encargan de conectar mi sangre no oxigenada de la pared superficial profundo para conectarse en porta, y se llaman venas paraumbilicales. La segunda anastomosis por tocaba que necesito revisar es esa que dice ahí, paraumbilical. Soy lo suficientemente explícito, ¿cierto? Me están conectando la historia sin verla. ¿O estoy hablando en chino? No creo. ¿Cierto? Estoy hablando de eso. Eso es lo que quiero referenciar. Este sistema venoso de la columna vertical, llámese epigástrica superior e inferior, que lo conectaba con el torácico epigástrica, y ese sistema que habíamos visto, me faltaba algo. Paraumbilicales. Entonces voy a conectar a la circulación venosa de la pared anterolateral del abdomen con porta. Entonces que si tengo anastomosis por tocaba, alteraciones a nivel portal y hepáticas, las venas de la pared anterolateral del abdomen también sufrirán. ¿Sí o no? Dígame que sí, a saber que están vivos.
la cabeza de medusa. Paciente que sea alcohólico, que tenga cirrosis hepática, no digo que todos, pero muy seguramente la gran mayoría, solamente le digo levante. Aunque hay ciertos signos y síntomas clásicos en el color hasta de la persona, de sus mucosas, en la textura, al hacer la palpación se siente la dureza del hígado, o si le manda una química sanguínea, o también si le veo la pared anterolateral del abdomen. Eso es unas varicosidades en el sistema epigástrico. Sí, o sea, si yo espero que todos los sistemas portocava tengan dilatación, el de la pared anterolateral del abdomen también. Y como tiene varias ramificaciones, porque tiene interconexiones, ¿se acuerdan de Medusa? Esa mitológica que vieron allá en historia, ¿no? ¿Quién era Medusa? La que custodiaba, hagamos un quiz de... No, yo no me acuerdo de eso. Yo vi buena película, no sé si vieron la de Guerra de... Bueno, que tenía así el cabecito un poco de culebrita. Bueno, eso es lo que dice que se alcanza a ver y a percibir. Eso sí me hago entender. Desde la clínica puedo aplicar anatomía y eso se ve perfectamente y se ve casi igualito. Bueno, listo, me devuelvo. Listo, esa está bien. Entonces ya tengo dos ya muy claras y definidas, que van a ser la exofágica y la paraumbilical. Hay dos que son más complejas, pero tendremos que hablarla después. Eso, en 2 semanas hablamos de eso. De la tercera anastomosis portocava va a ser rectales, y hay una cuarta que se llama retroperitoneales. Retroperitoneal, entonces estará pared posterior del abdomen. Y esas retroperitoneales también se llaman de retius. Eso lo hablamos después. Por lo pronto, ¿qué quiero en este diagrama? Esto ya lo conozco. ¿Eso se llama? Vena mesentérica superior. Y si hago el ejercicio, aunque lo voy a hacer después, pero lo quiero hacer de una vez, el diagrama me dice que lo mismo que está haciendo la vena lo puedo referenciar con la arteria. Si yo soy arteria mesentérica superior, además de las ramas que hemos visto, la mesentérica superior cuando baja va a dar unas ramas derechas y unas ramas izquierdas. Ramas izquierdas de la arteria mesentérica superior: yeyunales e iliares. Ramas derechas de la mesentérica superior: arteriales. Deben ser cólicas. Entonces debe ser para la primera porción del intestino grueso, ciego, para colon ascendente, flexura cólica derecha, y del transverso 15. Acuérdense que el colon transverso decíamos que eran 45 centímetros. Entonces voy a tomar no mitad, porque no es mitad derecha e izquierda, sino los 15 centímetros derechos del colon transverso. Eso será el territorio de una arteria mesentérica superior. Como tengo aquí lo venoso y es homónimo y satélite, hagamos el mismo ejercicio pero en reversa. ¿Cuáles son los afluentes o cuál es la sangre venosa que llega a una vena mesentérica superior? Yeyunales e iliales, la sangre no oxigenada del yeyuno y el ilio. Sangre no oxigenada del ciego, incluyo apéndice. Sangre no oxigenada del colon ascendente, de la flexura cólica derecha y de los 15 centímetros del transverso. Eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Pero entonces aquí viene el problema, porque la mesentérica, no, esto es entendible, pero esto también ya lo revisamos, ya lo entendimos. El duodeno páncreas y los arcos pancreáticos duodenales tienen protagonismo en esos afluentes venosos de la mesentérica superior. Acuérdense que esta sangre la enviamos a mesentérica superior, pero algunos se fueron directamente a aporta, pero el duodenopáncreas aporta hacia esa vena mesentérica superior. ¿Estamos o no estamos? Inclusive había unos duodenales directos que llegan ahí también a la mesentérica superior. Y a la mesentérica superior, también por tronco gastrocólico de Henle, no solamente tiene colon, no solamente tiene duodenopáncreas, sino que también tiene curvatura mayor del estómago. ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Por eso me gasté el tiempo en lo arterial, porque si no tengo claro lo arterial, lo venoso me degolla. Eso lo entiendo ahí. Listo, está lista la historia mesentérica superior.
Esta. Mesentérica inferior. Ahí tengo dos historias, ¿no? Tronco venoso esplenomesanaico, esplénica y mesentérica inferior. Hagamos el ejercicio. Si yo tengo una arteria mesentérica superior y quiero seguir la lógica de la historia del recorrido de vísceras, ¿qué será lo que la arteria mesentérica superior debe encargarse de irrigación? ¿Qué falta? Los 30 centímetros del transverso deben ser irrigados por arteria mesentérica inferior. ¿Sigo? Flexura cólica izquierda. Esto que viene aquí, ¿qué va a ser? Colon lumboiliaco con la porción descendente, la porción ilíaca, colon sigmoide recto. Y después miraremos que hay una anastomosis hasta el ano, pero es más recto. Eso sería el territorio de mesentérica inferior. Arteria. Ahora, si lo pongo en venas, hago el ejercicio a la inversa. ¿Cuáles son los afluentes venosos o cuál es la contribución que lleva esta vena mesentérica inferior hacia porta como drenaje venoso? Lo mismo, homónimo, satélite y en reversa. O sea, toda la sangre venosa que viene de la porción derecha, perdón, la porción izquierda del transverso, 30 centímetros del transverso, la flexura cólica izquierda, el colon lumboiliaco, colon sigmoide y recto. Eso es lo que lleva a ella. Esto tiene una connotación bastante grande. Esplénica, porque al fin de cuentas la sangre de la mesentérica inferior no es una sangre sola, sino que ella después se une con otra para llevar eso a porta. Entonces tengo aquí el protagonismo de esta esplénica, perdón, de la mesentérica inferior, pero aparece la esplénica que se une. ¿Qué sangre venosa lleva la esplénica? Ahí no hago el ejercicio arterial porque ya lo tenemos casi listo, pero voy pensando en páncreas, voy pensando en vaso, estómago, y en el estómago no solamente la sangre de la curvatura mayor del estómago, en esa parte izquierda, sino también de la región tuberositaria, cardioesófago, tuberositaria, y me estoy saliendo del estómago y me estoy yendo al exófago y estoy tomando también diafragma. ¿Sí o no? ¿Cómo? Ah, pero espere tantito. No, porque era anastomosis, ¿no? Voy pensando en, después esto lo voy a revolver, necesito revolver las sangres. Listo, esa historia la tengo ahí. Y ahora sí, ya sé que lleva un tronco venoso esplenomesanaico, ya sé cuáles son los dos contingentes, y estoy ahora sí ya a portas de tener lista la porta. Ya no me vale que haya río. Tronco venoso esplenomesanaico se une con mesentérica superior y tengo porta. Afluentes ahora que llegan directos a porta. Unos de los arcos pancreáticos donales superior, otros de la curvatura menor del estómago, y eso no solamente como curvatura menor, sino cardioesófago tuberositario, tuberosidad, ángulo, exófago, diafragma. Y si sigo en esta historia, terminaré por donde comencé. Directamente a porta está llegando para umbilicales y a porta llega. Ahí estoy viendo, miren, la sangre de la vesícula biliar. Hemos presentado afluentes portales. Y de toda esa historia linda, aparece alguien que dice, oiga, no espere, es que hay unas venas portas accesorias. Entonces, aunque en la clínica hay una connotación, no las olvide, tiene una parte ahí necesaria de revisar. ¿Cuáles serían entonces, de toda esa historia que acabo de hacer, hay unas que me faltaron y unas que están, que debo diferenciarlas o incluirlas? Circulación portal accesoria. Oigan, los medios de fijación. Las venas del epiplón menor entran en las venas portas accesorias o en la circulación venosa accesoria. Las venas que van dándole, porque si hay una irrigación a nivel del ligamento falciforme, pensando en el ligamento coronario, sí, en el ligamento redondo también, pero cuando pienso en el ligamento falciforme, las venas que le dan, las arterias que le dan nutrición al falciforme y su posterior drenaje venoso, se va a hacer lo catalogo como venas portales accesorias. La vena de la vesícula biliar, le voy a poner nombre, cística, la circulación y esas venas císticas hacen parte de las venas portas accesorias.
Y lo último en esa historia de portas accesorias son el arco pancreático duodenal, específicamente el superior o posterior. Esos terminan en O, aunque hacen parte de porta, debemos catalogarlo como circulación portal accesoria. ¿Soy lo suficientemente claro? ¿Fui lo suficientemente específico? Hígado no es solamente las publicaciones de Facebook 31 de diciembre. ¡Prepárate, hígado! Pone, prepárate, hígado, yo lo que tienes. No, es más que eso. Es más. Ni siquiera te rieron. Dentro de la circulación venosa portal, acuérdense, esto tiene una connotación y es ¿qué pasa cuando la porta cambia? ¿Qué pasa cuando el hígado tiene alteraciones que influyen directamente en la presión que se genera en portas? Si hay hipertensiones portales. Esto, fíjate, una significancia metabólica, una significancia clínica, una significancia patológica. No se les olvide, por favor. ¿Listo? Me voy. Bueno. Irrigación. Suave, relajado. Ahorita otra vez podemos trabajar complicando. Relajados. Parcialmente. Tengo un hígado, ese es otro artículo que tengo que hacer. Idealmente, ¿cuántas arterias hepáticas debo encontrar? La irrigación hepática es directa o indirecta. Eso ya lo tenemos claro, eso no vamos a jugar por eso. Pero de lo que yo espero en la historia, debo tener entonces tronco celíaco. El tronco celíaco, la hepática común, nace la hepática propia y la gastroduodenal. De la hepática propia, ramitas que habíamos referenciado, esta que venía ahí, que era la gástrica derecha o pilórica, una historia ahí que habíamos dicho que la supraduodenal podía tener 3 nacimientos, desde la gastroduodenal, desde la hepática propia o desde la hepática común. Era una historia ahí que se podía dar. Pero voy pensando entonces en la hepática común cuando sube. La hepática propia, gracias. La hepática propia cuando sube deberá entonces dar 3 ramitas. Es lo que uno espera. Una rama hepática derecha, una rama hepática izquierda, que esa se divide en 2, en una media y una izquierda. ¿Cierto? Eso es lo que espero de él. Esa es la irrigación común. Tengo un hígado que tiene 6 arterias hepáticas. Ese quiero hacerlo prontamente. Vamos a hacer ese artículo. Es muy bacán. No me extraña, de los órganos que tienen mayor irrigación y mayores cambios también en su irrigación, se llama hígado. Miremos esa historia. ¿Qué circulación hepática puedo encontrar colateral? No está ahí. Bueno, sin visiones. Si ustedes le dicen hoy, con la madurez anatómica que tienen, por favor, haga una lista de cuál sería la circulación hepática colateral diferente a la que tiene por arterias hepáticas propias que le puede llegar al hígado. ¿Ustedes qué harían? Fuera de lo que le llega por debajo, fuera de otras, o sea, relacionado con sus vecinos, diafragmáticas. Me dicen que las diafragmáticas inferiores le dan una irrigación colateral al hígado y tiene razón. Si hay una relación tan íntima con la cara inferior del diafragma toraco-abdominal, tengo entonces diafragmáticas inferiores como circulación colateral. Segundo, tercero, estas relaciones que veo aquí hepáticas, que no solamente son superiores, sino que también son posteriores, me lleva a pensar en una relación muy intrínseca con la pared posterior del tórax y del abdomen. Entonces, ¿qué le pueden poner como además de? Ay, vamos, sí se puede. No piensen en osas. Historias arteriales transversales. Y aquí tengo, acuérdense que esto es diafragma, estoy a nivel de tórax todavía, esto es una separación de tórax-abdomen, pero aquí todavía tengo región de los pilares, estoy hablando de subcostales, estoy hablando de las 6 últimas arterias intercostales posteriores. Esa relación creo ahí tan íntima con la pared posterior me hace pensar en esa irrigación que vimos a nivel de la pared abdominal posterior transversal, profunda, o sea, arterias intercostales posteriores y algunas arterias lumbares. Eso es la irrigación accesoria, además de la propia que le llega a él por las hepáticas. ¿Sí me hago entender?
¿Sí? Incluso algunos ponen ramas suprarrenales por la relación que tiene renal. Algunos ponen cólicas. Esa historia cambia. Esto no es por molestar. Lo voy a llevar más despuesito a una parte compleja. Pero necesito esta historia tenerla clara de cómo mi ubicación y mi relación con pared, recibo sangre, pero es la única manera de entender las anastomosis retroperitoneales o de Retzius. Si no tengo claro este concepto, que quiero empezar aquí ahorita, y entender que lo que está en pared tiene relación con las arterias que van transitando detrás, no entiendo las retroperitoneales. ¿Me van siguiendo la idea? Listo. Bueno, avanzo. Pero eso es más locura. A ver qué me dice de literatura. Miren, todo eso que puedo encontrar ahí. A mí las hepáticas, como pueden nacer de tronco celíaco, pueden nacer también de... Inclusive yo he encontrado ramas hepáticas de la gástrica izquierda. Puedo encontrar ramas hepáticas que nacen de la esplénica, ramas hepáticas que nacen directamente de la aorta, ramas hepáticas de la mesentérica, incluso hay ramas hepáticas de las testiculares. Cosas raras, no sean las más importantes, pero contribuyen. A la hora del trasplante hepático, ahí juega un papel importante. A la hora de una cirugía, el papel importante. ¿Listo? ¿Estoy claro? Sí. Eso sería un resumen, pero es que ya la tenemos toda. No voy a hablar de arteria hepática, ya. Ese era un resumen de todo lo que hace ella. Ya la conocimos hace mucho rato. Entonces voy a avanzar con mi arteria hepática. En promedio le puse longitudes, pero vuelvo a lo mismo. Ya en longitudes y en diámetros, mis ojos han visto tantas cosas que, aunque debo hacerlo, se siente uno incómodo haciéndolo porque sabe que va a tener muchas probabilidades de cambio. El problema es más ancha que larga, porque tiene más o menos 3 a 4 centímetros de largo. Y le ponen los 4 o 5 milímetros de diámetro. Debe ser algo voluminoso. ¿Listo? ¿Estamos? ¿No problema? Avancemos. Vía biliar extrahepática. Conocemos esa historia. Oigan, la vía biliar extrahepática tiene dos maneras de referenciarse, porque tengo una vía biliar hepática accesoria y una vía biliar principal. Vía biliar extrahepática principal. Todo eso lo hemos visto, nos faltaba organizarla. ¿Cuál es la vía biliar principal? Conducto hepático derecho, conducto hepático derecho, conducto hepático común, colédoco. Pero al formar vía biliar principal no puedo desconocer la accesoria, porque la accesoria es vesícula biliar, es conducto cístico, y el conducto cístico desembocando en el conducto hepático común para que se llame colédoco. Pero debo poder diferenciar qué es principal y qué es accesorio, aunque sea una sola historia, pero por orden metodológico nos toca hacer. ¿Sí o no? Sí, no tiene problema. Ahora, en promedio, el colédoco también le pone longitud, aproximadamente 8, 7.5 centímetros aproximadamente. Ya sé dónde termina, en la porción descendente del duodeno, en la segunda porción del duodeno, en su pared posteromedial, uniéndose con un conducto pancreático principal a través de una ampolla hepatopancreática o de váter. Esa historia la vimos y es lo que está ahí señalizado, ya lo tenemos. Entonces no voy a hablar mayor cosa de eso. Pero debo referenciar algo de anatomía de la vesícula biliar como bolsita. Es un depósito en promedio de 8 a 11 centímetros, 3 a 4 centímetros de diámetro. Hace lo de un frasquito de acetaminofén pequeñito, 45 cc, lo que le cabe ya no le cabe más. Y una proyección por la forma del hígado que puede ir desde L2 hasta L4. No estoy diciendo que que es todo eso, no. Es que por la forma que tenga el hígado, no es lo mismo que el hígado sea achatadito y aplanado, a que sea menos reducido transversalmente y tenga una altura más longitudinal. Eso hará de que haya diferentes proyecciones. Pero siempre la proyecto en la forma del hígado, dependiendo de la forma del hígado, puede estar entre L2 incluso hasta L4, su proyección. ¿Qué tiene ella? Como bolsa, su parte más dilatada, al igual que el estómago, fondo. Después tengo un cuerpo, se va ¿qué? Se va como estrechando. Entonces, al estrechar se va a formar un cuello, pero eso que se estrecha con forma de cono se llama un
infundíbulo. Entonces tiene un cuello que representa un infundíbulo de donde emerge el conducto cístico, y eso le ponen un nombre, el bacinete de Hartmann. A esa forma del infundíbulo, ese estrechamiento donde se origina el conducto cístico, se llama el bacinete de Hartmann. Suena como vaselilla, ¿cierto? ¿Saben qué es vaselilla, no? Sí, todos tienen abuela, pues se acuerdan de la abuela. Lo que la abuela guardaba debajo de la cama. Eso ya no se utiliza. Antes en las casas el baño que daba era, una medianoche levantarse, entonces estaba la vaselilla, nomás ahí. Media vuelta. La hago esa bacinete de Hartmann donde se origina el conducto cístico. Listo. Esa es la parte anatómica, morfológica que necesitaba. Quiero ponerle explicación a esto. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Se ve o no se ve? Irrigación de la vía biliar principal y de la vía biliar accesoria. Vía biliar principal, pensando en colédoco. Oiga, Netter no lo pintó, pero creo que hay una lógica si no esté pintada. ¿Quién? La hepática propia. Hay ramas de la hepática propia, transversales, que van para el colédoco. Primero. Segunda, arteria pancreático-duodenal superior derecha. De la pancreático-duodenal superior derecha también nace una arteria, bueno, arteria del colédoco, si le quiero poner nombre. Algunos textos dicen, hablan de la irrigación de la vía biliar accesoria y no le ponen sino solamente donde nace, pero le puedo decir arteria del colédoco. Lo que pasa es que por lo que veo aquí, esta historia no es solamente del colédoco, sino que también del conducto cístico, se proyecta. O sea que puedo entender que del colédoco hay irrigación al conducto cístico, pero también de la arteria cística que va con destino a la vesícula biliar, también se proyecta hacia el conducto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Y aparece esto. Creo que debe estar por ahí. Ahí estaba, mira. Yo sí sabía. De hecho, la cirugía. Fundamental eso en cirugía. ¿Qué se forma? Triángulo de Calot. Si se llama Jean-Franc o Jean-Pierre Calot, si no estoy mal. Si nada más bien, entonces le digo trígono cístico hepático, si no hubiera le hago un triángulo hepatobiliar. ¿Para qué sirve eso? Le busco primero paredes. Lo miramos en el cadáver, igualito. Para el cirujano es fundamental conocer el triángulo porque tengo, 3 paredes, una pared, la pared izquierda, colédoco, pared derecha, conducto cístico, pared, en este caso como está levantado, pero sería la pared, al colocarlo en posición, la pared inferior, la base del triángulo, cara inferior, cara superior del hígado. Bueno, esa sería el borde superior, pero sería de la cara inferior del hígado. Y en ese triángulo, ese trígono cistohepático, triángulo hepatobiliar, triángulo de Calot, que es un punto anatómico para referencia. Voy a ver la hepática derecha, sí, pero es más de ubicación anatómica para cuando hay que hacer la erradicación de la vesícula biliar, porque voy a encontrar a esa amiguita que hay, arteria cística. ¿Dónde nace la arteria cística? De la hepática derecha, de la hepática derecha. Si yo quiero ubicarla, pues en cirugía utilizo eso, la ulitero, y después entonces quito la vesícula biliar. Si no, eso es una hemorragia considerable. El diámetro de la hepática es peligrosamente preocupante a la hora de cirugías. Entonces utilizo ese triángulo para la ubicación de la arteria cística. De una vez, la irrigación de esta vesícula biliar a través de una arteria cística, en la mayor de los casos, es la arteria que nace de la hepática derecha. Y su ubicación es ese triangulito que está ahí, demarcadito. ¿Sí o no? ¿Estamos? Ay, no problema. Vamos con la inervación. Esta sí es hermosa. Hay un problema cuando uno lee inervaciones. Vamos a solucionarlo porque yo sé que eso le va a complicar la vida. Es tan sencillo como esto. Entre más enredado, más fácil. Miren. Eso que dice ahí es lo que creo que lo copié textualmente del libro. Uno lee eso y uno, ay, como que me arruga la cara. ¿Cómo le llega
la irrigación al hígado. Primero voy pensando en una irrigación accesoria, que no es de pronto la más importante, pero le va a llegar, que es por las relaciones que tiene con diafragma y con relaciones con pared posterior, torácico y abdominal. Listo. Esa, por cada una de las arterias llegará una inervación accesoria también. Pero esta es la principal. Esta es la principal. Y cuando abordo a la principal, me dice que debo formar dos pedículos. Un pedículo hepático anterior y un pedículo hepático posterior. Ahí comienza Cristo a padecer. Pero esto es tan sencillo como esto. El plejo solar, lado izquierdo, lado derecho. Ahí tengo arteria. Arteria hepática, le voy a decir que es la arteria hepática común. A mí, yo, en esa figura, estoy viendo que del lado izquierdo del plejo solar salen fibritas que van cabalgando la cara anterior de la hepática común y también la cara anterior de la hepática propia. Esas fibras que van ahí por la cara anterior de la arteria hepática, que tienen una predilección izquierda, como que el vago sigue comandando. ¿Se acuerdan que el izquierdo iba por delante y el derecho por detrás? Por el vago, como que aquí se sigue manteniendo, y en abdomen muchas cosas siguen como esa ruta. Esas fibras que nacen del plejo solar izquierdo y que se van por la cara anterior de la hepática común y por la hepática propia y ascienden, se llama plejo hepático anterior. No hay ningún problema. Pero este plejo hepático anterior sube y ¡pum!, es nutrido por alguien. Alguien le da una estocada a ese plejo hepático anterior para hacer mayor funcionalidad a esa, haga la redundancia, a las funciones que necesita y el estímulo que necesita el hígado. ¿Quién es? Vago izquierdo, nombre. Nervio gastrohepático de la Target-Boniot. Ahí lo veo. Quitaron esta parte del estómago, pero eso era él. Por eso yo cuando les decía, el nervio gastrohepático no se manda solo. Él no nace y dice, voy, no, pero entiendo, usted va para el hígado, sí, pero se une al contingente de plejo hepático anterior para que haga esa función. Él no va solo. ¿Listo? Sí, eso es. Ahorita complemento eso. Segundo, una historia que casi no veo, pero del plejo solar derecho, miren, se está yendo esto. Esto no se está conectando adelante. Eso es lo que me está diciendo la Talleres, que se va por detrás. Y él cortó y miren, aquí viene. ¿Siguieron la idea? Este viene, se está metiendo para atrás. No veo lo que está haciendo porque está recorriendo la parte posterior de la arteria, pero aquí está emergiendo y se va por la cara posterior. Entonces, de el plejo solar derecho nacen fibras que se dan por la cara posterior de la hepática común y por la hepática propia. Y a esas fibritas les voy a decir plejo hepático posterior. Ahora, ellos están haciendo algo diferente y unas cosas que son parecidas. ¿Qué cosas tienen que ser parecidas si yo soy plejo hepático anterior o posterior? ¿Qué cosas debo hacer? Uno, lo lógico, ir para el hígado, a través de esas arterias y esas, acompañando a las ramas arteriales. Pero antes de ir para allá, tengo que asegurarme de dar ramas para abajo. El colédoco, es un conducto que debe contraerse. Y eso yo no le puedo decir, colédoco, contráete, vea como un chicharrón. Necesito secreción de bilis para hacer desdoblamiento de la grasa. Contráete, no lo domino. O sea que son estímulos nerviosos, y hablo de un nervio posterior del colédoco y un nervio anterior del colédoco. Pero las fibras nerviosas coledocianas no solamente son del plejo hepático anterior y del plejo hepático posterior, sino que también vienen del pancreático duodenal, porque había una rama del colédoco que nacía de la pancreático duodenal superior derecha. Es una sola historia de plejo solar, pero necesito saber cuáles son las vías. A la hora de la patología lo necesito. ¿Sí o no? ¿Me han siguiendo la idea? ¿No se han perdido? No. Me siento literalmente asaltado. ¿Sí o no? ¿Estamos? Ahora, eso es algo en común. Cosas diferentes. ¿Qué tendrá lo posterior que de pronto lo anterior no hace? Porque le da pereza, le dice, no, pero es que tú que vas para atrás, pues encárgate de eso. ¿Qué hará el posterior diferente? ¿Qué hace el posterior?
No, ya la historia salió para acá. ¿Qué es esa posterior que hace falta y que el plejo hepático va a colaborar? Casi. Porta. Porta lo más para atrás. Acuérdense que la historia es. ¿Se acuerdan de la historia del. ¿Se acuerdan de la historia de la tía? Arteria, vía videstra hepática y porta. Porta lo más posterior. Entonces, oye, tú que eres plejo hepático posterior, mándale fibras a esa porta que también necesita contraerse, porque son paredes musculares, necesitan un estímulo autónomo para eso. ¿Listo? Esta es la historia fea que uno lee. Así lo debo entender de sencillo. Eso no hay que ponerle más tinte a la cosa. Esa es la historia del plejo hepático. Bueno, quedamos ahí, ¿no? Nos veremos después de... dos cosas. Ya, toca hablando.